quiero caminar contigo, María. Buenas tardes a todas las personas que se conectan mediante el Facebook el Facebook oficial de la Oficina Nacional de Educación Católica. Mi nombre es Merly Rojas, soy coordinadora de ONDEC y el día de hoy vamos a presentar nuestro tercer webinar como la antesala a nuestro 6º Congreso Nacional de Educadores Católicos. Voy a hacerles llegar primero el saludo de nuestra comisión central de la oficina. Reciban el saludo primero del presidente de la Comisión Episcopal para la Educación, Cultura y Bienes Culturales, Monseñor Robert Francis Prevost, también del secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Educación, Cultura y Bienes Culturales, el padre Rubén Risco Torres, y también de la licenciada Rosario Urbiola López, que es nuestra directora de la Oficina Nacional de Educación Católica. El día de hoy, como les comentaba, vamos a llevar a cabo nuestro tercer webinar. El nombre de este webinar, o el tema que vamos a trabajar, es el aporte de la tutoría para la educación religiosa. Para ello, el día de hoy nos acompañan dos personas muy importantes para nosotros porque nos van a poder transmitir sus experiencias en torno a este tema. Primero voy a presentar al doctor Edistio Cámere, a quien vamos a ver ahorita en pantalla, ¿no? El doctor Edistio es psicólogo y educador con estudios de maestría en filosofía y convención en antropología filosófica, con diploma en alta dirección, creador y director del modelo escolar CENIT y el líder, que es Escuela de Líderes. Es actualmente director y gerente del Colegio Santa Margarita. Es presidente de la Asociación Civil de Promoción y Formación Humana ProForum y ProUNTEC, de la Asociación Promotora de los Colegios UNTEC, y también es vicepresidente de la Asociación de Instituciones Educativas Católicas. Actualmente el doctor Edistio ha sido nombrado como miembro del Consejo Nacional de Educación, entonces le damos la más cordial bienvenida, doctor. Seguramente ahorita va a prender su camarita y vamos a poder verlo. Muy bien, bienvenido, doctor Edistio, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Muy bien, también voy a presentar a quien nos van a acompañar con sus comentarios a Aldo Farro Díaz. Él es bachiller en Filosofía de la Facultad de Teología Pontificia, también es pasante de la Maestría de Liderazgo y Dirección de Instituciones Educativas de la Universidad de España, cuenta con estudios de marketing, ¿no? Es docente de Historia de la Filosofía, Antropología Filosófica y asesoramiento en investigación. Profesor y mentor de escuelas de líderes y pertenece a la unidad de edición y producción de la revista Antesala. A él también vamos a darle la bienvenida a este webinar, que seguramente va a prender ahorita su camarita para poder verlo. ¿Cómo estás, Aldo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Tanto el doctor Edistio como el profesor Aldo nos van a acompañar en este webinar, que como he comentado hace un momento, tiene como título el aporte de la tutoría para la educación religiosa. Esta conferencia se está transmitiendo por el Facebook Live de la oficina, por ello voy a darle algunas indicaciones al público, ¿no? El doctor Edistio va a hacer su exposición y su ponencia sobre el tema, y recuerden que ustedes pueden dejar sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, mediante los comentarios en el Facebook, que nosotros las vamos a estar acogiendo para que luego de la exposición podamos juntos disiparlas, ¿no? Recuerden también que pueden colocarlas todas allí para poder nosotros responder. Ahora sí, vamos a dar inicio a este webinar y le doy pase al doctor Edistio para que pueda dar inicio. Muy amable, Merly, muchas gracias. También quiero agradecer a Rosario Urbiola, que a través de Juan Edgardo me ha invitado a este encuentro con ustedes. Un encuentro muy importante porque me permite además tratar el siguiente tema, ¿no? Que es la tutoría y su aporte a la educación religiosa. Cuando me invitaron a ser el expositor en esta tarde, pensaba mucho acerca de cuál es la realidad de los profesores de religión en las escuelas en general, ¿no? Una de las cosas que saqué en claro era que tenía muy pocas horas de clase. En ese contexto,
es que he ido preparando estos apuntes, que son algunas ideas que voy a soltar, precisamente para que ustedes luego hagan las preguntas del caso, ¿no? Entonces, acá hay dos temas interesantes, el tema de tutoría y el tema de educación religiosa. Pero ¿cómo hacemos el pase entre uno y otro, ¿no? Entonces, no se me ocurrió mejor idea que recurrir a Jesucristo, al Maestro, para darnos cuenta cómo él, en su diario caminar público, ha utilizado la tutoría. Porque tutoría en realidad es orientar, es en vez de otros, orientar, ¿no? Entonces quiero comentar a ustedes un pasaje, no para sacar una punta ascética, sino simplemente comentarios técnicos pedagógicos, ¿no? Ustedes recuerdan esa parábola del joven que se le acerca a Jesús y le pregunta, ¿no? Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Y Jesús le responde, ¿por qué me preguntas sobre lo bueno? Una sola cosa es buena, Dios. Pero si quieres entrar a la vida, cumple los mandamientos. Y el chico le dice, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, etc. Y el joven le dice, todo esto lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Y Jesús le responde, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y luego sígueme. Al oír estas palabras, el joven, que era rico, se fue muy triste. Fíjense ustedes este pequeño trozo del Evangelio, las posibilidades educativas que tiene muy interesantes. En primer lugar, dice, un joven se le acerca a Jesús. La pregunta es, ¿por qué se le acerca? ¿Qué cosa vio en Jesús? Entonces, hay tres cosas que son fundamentales en la docencia de Jesucristo. Uno es el contacto personal, otro es que enseñaba con autoridad y tercero, dialogaba y trataba con la gente, ¿no? La primera cosa es, ¿qué cosa vio el chico? Entonces es bien interesante que uno también se dé cuenta, y ahí comienza la tutoría, ¿por qué la gente se me acerca o no se me acerca? Los alumnos, ¿por qué deberían acercarse o no deberían acercárseme? Y la primera idea que aparece es que lo fundamental es el dominio de la materia. ¿Qué tan buen profesor soy? Porque evidentemente la relación alumno-profesor se desarrolla, se resuelve en la enseñanza y en el aprendizaje. Eso está sumamente claro, ¿no? Por lo tanto, la segunda cosa es, ¿qué más vio el chico, ¿no? Y lo que uno ve cuando trata a una persona es el semblante, es la presencia, es el porte, ¿no? Un profesor sereno atrae a los chicos. Un profesor nervioso, apurado. Un profesor molesto, al contrario, los aleja. Fíjense ustedes, para comenzar a ver el tema de la tutoría en la educación religiosa, hay un tema, acá es, sin hacer mucho, he dado yo dos pistas. El dominio de la materia y al mismo tiempo la presencia del profesor. Ustedes saben que en la escuela, a diferencia de la universidad, todo lo que uno aprende pasa por la persona del profesor. Y esos dos elementos, mis queridos profesores, son fundamentales porque al mismo tiempo no tiene nada que ver con el número de horas, pocos a poco, mucho, sino tiene que ver con el momento en que uno está en el aula. Esos 40 minutos o 50 minutos son sustanciales porque el chico que quiere aprender advierte rápidamente que el profesor conoce lo que está diciendo. Se da cuenta muy velozmente el alumno que el profesor tiene buen talante y que efectivamente busca ayudarles. Pero sigamos. El chico ve que el profesor lo acoge, el chico ve que Jesús lo acoge y le pregunta, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Entonces, claro, los alumnos, como
todas las personas, pero los alumnos sobre todo, están en proceso de crecimiento, tienen muchas preguntas, muchas interrogantes que aparecen, primero por el contacto con la materia que reciben, y segundo, porque van descubriendo un mundo, van creciendo y al mismo tiempo van poniendo nombre a las cosas. Los jóvenes, en portugués se dice os novos, son los nuevos en la tierra y comienzan a darse cuenta de que las cosas son distintas a lo que ellos van pensando. Entonces preguntan. Y si el profesor tiene la disposición de escuchar, como Jesucristo en este momento a Jesús, el diálogo continúa. Y le dice, no le da una respuesta, le pregunta, le repregunta en todo caso, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, Dios. Y le dice, pero si quieres, fíjense ustedes qué interesante, la educación no se impone, se propone a voluntades libres. Si quieres. Pero claro, si quieres, si el chico ve que el profesor es un maestro que todas las clases que da, las da pues con cariño, con intencionalidad, se siente que ese si quieres tiene también el respaldo de unos ejemplos. Pero cómo Jesucristo va poco a poco metiéndose. Si quieres, haz esto. Ya se metió a la parte fundamental, ya se metió al mundo del chico y lo está orientando. Está haciendo tutoría con él, si quieren ustedes. Y le dice, bueno, cumple los mandamientos. El otro le dice, bueno, pero ¿cuáles? O sea, ahí ya le pescó. Los jóvenes quieren ser guiados. Los jóvenes necesitan una línea de trabajo, pero con respeto a su libertad. Y Jesús le enumera los mandamientos. Y él dice, bueno, todo esto lo he cumplido. ¿Y qué más? Entonces, claro, ese es el bordar la tutoría. La formación es ese bordar que aparece cuando el profesor ha sido capaz de ir poco a poco con respecto a la intimidad y hacia la libertad, ha ido metiéndose a ese mundo personal del chico. No íntimo, pero personal. Y le va descubriendo nuevos horizontes, le va descubriendo nuevas posibilidades. Y por eso que le dice el Señor, bueno, algo más, si quieres algo más, haz esto. Claro. Entonces, a veces los profesores pasan religión. Nos desencantamos porque tenemos la respuesta del joven, que cuando le pidieron un poco más, se fue triste porque era rico. Entonces, los profesores en general, de cualquier materia, tienen siempre la sensación, la desazón de que sus palabras, sus ejemplos se pierden en la nada. Y no es así. Siempre. No necesariamente en el momento en que dan clase, sino posterior, o quizás cuando el chico es mayor, siempre eso da fruto. O sea, la labor del docente es fecunda, más todavía en aquellos profesores que, como ustedes, enseñan religión. Entonces, no hay nada que se pierda. Por tanto, lo más importante es lo que yo debo hacer, lo que el profesor debe cumplir. Como la educación nos impone, entonces simplemente queda que en la medida que yo haga las cosas mejor, tendré más efecto en los alumnos. Pero no hay que desanimarse, hay que seguir. Entonces, fíjense ustedes, acá hemos hablado de un elemento fundamental, que es el tema de la autoridad. La autoridad se da por el dominio de la materia, que en este caso es religión, y otras materias que enseñan ustedes, y por la presencia, por el carácter, por el ejemplo que uno da. Y luego, el siguiente tema es el contacto personal. Si queremos llegar otra vez al modelo que es Cristo, porque ustedes sean religión, durante los 3 años de vida pública, Jesucristo no realizó ningún milagro, ninguno solo, sin contacto personal. Con unos le tocaba las manos, con otros hacía saliva,
y les echaba con barro y les curaba acá. O sea, siempre había un contacto personal. La educación no es un asunto de lejanía, un asunto de distancia. Es un contacto, es una relación entre dos personas. Y la relación no se da necesariamente en una tanda de tiempo. La relación se da simplemente cuando los dos ojos coinciden con el profesor y el alumno. Cuando el profesor le devuelve una sonrisa o al revés. Entonces, claro, este contacto es fundamental. Y eso se puede lograr en la hora que uno tiene de clase. Es un contacto mínimo. Pero para yo contactar con cada chico, para poder visualizarlos, tengo que saber exactamente la materia que estoy enseñando. Para estar más pendiente, no de lo que yo tengo que decir, sino básicamente de lo que los chicos van recibiendo. De qué manera les impacta a ellos en el corazón y en la cabeza las palabras que voy transmitiendo. Pero es interesante el contacto. Ya entre poco, gracias a Dios, volveremos a lo presencial. Que su sustento es la relación. Porque en la educación se basa en la imitación. Yo imito a alguien que es significativo para mí. Y nos guste o no nos guste, lo cierto es que los profesores influimos en los alumnos. Vamos escribiendo en su biografía. Es cierto que no somos los únicos. También escriben los papás, también escriben los amigos, también escriben las autoridades, en fin, la televisión. Muchas cosas se escriben. Pero dentro de estos tantos escritores, la pluma del profesor tiene mucho peso. Y por último, otro tema fundamental que hemos visto en este diálogo es esto, el trato personal, el poder intercambiar algunas palabras. O sea, el lenguaje es el vehículo, lo que nos vehicula para cambiar ideas, sentimientos y pensamientos. Entonces, claro, yo tengo muchas cosas que decir. Tengo cosas que me afectan, tengo cosas que me preocupan, tengo cosas que me incomodan. Entonces, claro, incluso hay indicaciones que el alumno no lo entiende, perdón, y hay que explicarlas. El diálogo en la tutoría es fundamental. Y es tan fundamental como educación religiosa. ¿Y por qué es fundamental el tema del diálogo? Porque lo que es claro es que los cambios radicales en los alumnos para que permanezcan requieren de la participación activa y libre de cada persona. Si no participan, si no dicen que sí, es muy difícil que la educación continúe en ese chico. Entonces, en primer lugar, es un asunto de la tutoría en cuanto que se concentra la tutoría en la persona del profesor y en la persona del alumno. Pero ¿cuál es el objeto de la tutoría? La orientación. Eso está clarísimo. Entonces me han dicho a mí que yo tengo que decir cuál es el aporte de la tutoría a la educación religiosa. Orientación. ¿Y qué cosa es orientar? Es ayudar a descubrir el norte. Ese es descubrir el oriente. Descubrir el punto de referencia en la vida, que será en los alumnos lo que le corresponde a cada grado y a cada edad. Pero la definición es esa, es cómo ayudarle a descubrir el oriente al chico. Y es, en todo caso, una ayuda, es un proceso de ayuda, que es muy interesante. Es un proceso de ayuda que no implica reemplazar al chico. A veces la tendencia de los profesores, sobre todo cuando hay un estímulo excesivo por la evaluación, porque también el profesor se siente evaluado, tendemos a reemplazar al chico. Las mamás y los papás, cuando están apurados y el chico recién está tratando de amarrar los zapatos, lo reemplazan. Y en general, pasa en las empresas y pasa en el gobierno. Tendemos a reemplazar a los demás. Pero la orientación es, como es un tema personal,
uno lo ayuda desde fuera, pero no lo reemplaza. Que quede claro, el profesor no reemplaza al niño o al joven, porque finalmente la educación es autoeducación, porque el alumno, el estudiante, tiene que hacerse cargo de lo que está incorporando, más todavía en el tema de la formación religiosa. Él es el que tiene que creer. Por eso es importante la orientación, ese proceso de ayudarle a descubrir. Pero tampoco hay que ser indiferentes. O sea, también es que yo a un chico veo que se está cayendo y tengo que ir en pos de su apoyo. Tengo que procurar echarle una soga para salvarlo. O sea, la indiferencia tampoco es buena. Hoy en día, si nosotros seguimos de modo enfático en el asunto de la virtualidad, puede darse este tema de indiferencia, ¿no? Porque claro, pensamos que la tecnología resuelve todos los problemas, y no es así. El hombre se necesita de otro para completarse y para complementarse. Necesita de ayuda, de experiencia, como parecida a uno para salir adelante. Es un proceso de ayuda, decía la tutoría, que al mismo tiempo tiene el objetivo de ¿qué? De estimular el conocimiento propio. La tutoría ayuda a que el chico se conozca. Y en el caso que hemos visto de la parábola, rápidamente el Señor le plantea el asunto de fondo. Cumple los mandamientos. Entonces el chico comienza a pensar si efectivamente no los cumplía. Qué importante es que los profesores juguemos con los chicos ping-pong, en la medida que se pueda, en cosas muy puntuales, para que aprenda a conocerse. Por eso es que en la educación es muy importante dos cosas: corregir y afirmar. Cuando yo corrijo, al chico le estoy enseñando que lo que ha hecho no está bien. Le estoy enseñando que puede poner de modo recto aquello que ha comenzado a hacer de modo torcido. Y aprende a conocerse, se da cuenta que por ahí no es el camino. Pero también tengo que afirmarlo en las cosas buenas que hace, porque así también lo aseguro, lo reconozco en aquellas cualidades que tiene el chico. Por eso es que la orientación, la tutoría, contribuye a la educación religiosa en ayudar al chico a que se conozca y luego pueda contrastarse con lo que en el caso de la religión Cristo le propone. Pero tiene que conocerse. ¿Cuáles son mis cualidades? ¿Cuáles son mis deficiencias? Las que le corresponde le da, tampoco hay que angustiarse. Pero no solamente el conocimiento de él mismo, sino también el conocimiento de su entorno inmediato. ¿Cómo es su familia? Pero no en el sentido descriptivo, sino valorar a su familia, reconocer a su familia. ¿Cómo es su escuela? Aceptar y querer su escuela. Su entorno inmediato, su barrio, su situación. ¿Y esto por qué? Porque los seres humanos tenemos que estar en un sitio, tenemos un lugar para desarrollarnos. Sin ese lugar no podemos desarrollarnos. Hemos nacido en una organización que está en un distrito, que al mismo tiempo está en una provincia, que está en un departamento, en un país, etc. Un hemisferio, lo que fuera. El hombre necesita una ubicación. Entonces yo tengo que pensar positivamente de que estoy en este lugar porque es lo mejor para mí. El que tiene que decidir eso es la persona, porque es la que es capaz de adaptar las cosas y cambiarlas para su crecimiento personal. Pero si el chico no reconoce, no acepta a su familia, no se acepta a sí mismo, no acepta a su país, no acepta, en verdad no hay modo de que pueda descubrir su oriente. Yo sé que no es fácil, pero es que tenemos que pensar de modo positivo. No hay una persona que haya nacido por error.
Todos tenemos una misión que cumplir en el mundo. Y hay que llevar a los chicos a descubrirla. Y por eso que tiene que el niño aceptar su realidad inmediata. Comenzando por aceptarse y reconocerse. ¿Para qué? Para que luego sepa decidir, sepa autodeterminarse, sepa ir hacia la toma de decisiones que le ayude a mejorar. Ese es el tema de la tutoría. Y más aún en el tema de la religión, esto se completa porque luego hay una doctrina que al chico, una persona que lo amó primero que a Jesucristo, a la que tiene que responderle. Por lo tanto, la orientación, la tutoría, tiene 3 contenidos. O sea, mi orientación tiene que estar orientada, valga la redundancia, en 3 aspectos. Hay un nivel objetivo, para resumir, que es, el chico tiene que darse cuenta de lo que lo rodea, el mundo objetivo, del cual recibe influencias. Los primeros estímulos para su capacidad cognitiva. Necesita el chico abrirse a la realidad para conocerla. Pero reconocer la realidad, no cambiarla a su antojo. Esa es la primera cosa de la orientación. Darme cuenta que lo que está, la gente que está, o sea, las cosas que me rodean, estimulan mi inteligencia. Me afectan de una manera determinada. El otro es el nivel social. Las personas que me rodean a mí no son ajenas. Los compañeros en las escuelas no pueden ser meros transeúntes. Son compañeros de viaje que comenzamos con ellos a los 5 años y acabamos a los 15 o 16 años. Y por lo tanto, el compañero de carpeta o de clase luego deja una huella en mi desarrollo personal. Por eso es que me importa. No puedo quedarme yo a nivel simplemente de número. Tenemos que lograr que en los salones haya una cierta convivencia positiva. Y además, de la otra persona, yo aprendo a identificarme conmigo mismo. Reconozco mis condiciones personales. Aprendo a darme cuenta si tengo condiciones de liderazgo. Me doy cuenta si mi carácter afecta a los demás o más bien promueve a los demás. Es que es fundamental el tema de lo social. Una mirada positiva. O sea, el otro no es un agente patógeno que nos va a contagiar. El alumno, el compañero, los papás, son personas que conviven con nosotros, coinciden en un momento histórico con nosotros y tenemos un compromiso mutuo. Y por último, como contenido de la orientación, es un nivel trascendental. Hay que preguntarnos, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y para qué estoy aquí? Y si somos creyentes, la posibilidad de una vida religiosa, de un Dios que nos ha creado. La educación en concreto, o sea, la educación religiosa tiene la virtud de ir más a fondo a las cosas. No solamente se queda en lo que es la transmisión de unos contenidos, va más a fondo. La pregunta es, ¿por qué tenemos que orientar? O sea, ¿por qué la tutoría es buena? Y además se puede aprovechar no solamente en el tema religioso, sino en general. Y no todos tenemos que ser tutores formados o nombrados para poder efectivamente ejercer la tutoría. Al docente, para que se convierta en educador, tiene que tener una pasta de tutor. Entonces, ¿por qué hay que orientar? En primer lugar, por una cosa que cae por su propio peso, que es que para aprender imitamos, ya lo dije. Y el profesor influye en el alumno. Por tanto, las posibilidades que tiene el profesor de al niño darle un sentido, más que ayudarlo a que descubra un sentido a sus cosas, son inmensas. Entonces, esa potencia, esa fuerza de la persona del docente
es la que está en primer lugar para orientar. El docente en la escuela tiene más posibilidades que cualquier otro profesional para llegar a fondo con los chicos. Es impresionante. Luego, ¿cuál es otro criterio para orientar? Bueno, las diferencias individuales. Es cierto que nosotros tenemos cosas que nos unifican, hay tendencias que son parecidas, pero cada persona es única e irrepetible. O sea, lo que me afecta a mí en las intensidades determinadas no le afecta a otra persona en la misma intensidad. Cada persona ha nacido en un momento distinto de la otra. No hay dos personas iguales. Esto que nos quieren a nosotros poner en conflictos unos con otros es falso. Somos distintos porque tenemos una dignidad y además somos únicos e irrepetibles y somos singulares. Y precisamente por eso, porque somos singulares, requerimos una orientación. La educación no es como hacer panes de modo masivo. Es un trabajo artesanal. Trabajo bonito que requiere sacrificio de ambas partes. Pero precisamente porque tratamos con personas, a cada cual darle lo suyo. Y luego también por otra razón hay que orientar. El hombre, como bien saben ustedes, es inteligente, tiene una voluntad, es libre y puede hacer maravillas con estas facultades. Es distinto uno de otro, somos diferentes, pero también somos deficientes. También tenemos dificultades, tenemos defectos. A veces queremos algo y no podemos. A veces podemos hacer algo y no queremos hacerlo. Entonces, claro, a veces nos proponemos fines y no los conseguimos. A veces reaccionamos más allá del estímulo que nos han propuesto. Nos cuesta hacer las cosas. Y esto es un tema bonito, un tema educativo, porque hay que acoger a la persona y ayudarla. Porque todos tenemos debilidades. No podemos pensar que la educación es para ángeles, es para personas con carne y hueso que tienen ilusiones, que tienen capacidades, pero también tienen deficiencias, se cansan, se aburren, se estresan. Esa es la realidad de la educación. Por eso hay que orientar. Y por eso que el profesor necesita también mentoría. Alguien del colegio, de su colegio, que en vez de apuntar, simplemente lo escuche. Porque todos tenemos estas deficiencias y necesitamos a alguien que nos estimule, que nos apoye, que nos aliente, porque nos cansamos. Y luego también hay que orientar, porque como bien saben ustedes, la escuela es este puente, ¿no? El chico se desprende de su casa, pasa por la escuela y se internaliza en la sociedad. Por tanto, tenemos nosotros que ayudarles a recogerlos, a cogerlos de su casa y luego a llevarlos a la sociedad. Fíjense qué interesante el planteamiento de los profesores. Lo que vamos a hacer. Y luego, ¿por qué más orientar? Bueno, por la temporalidad. Es que la educación tiene un periodo de 15 años, pero cada año tiene un momento determinado, evolutivo, cronológico, en la cual yo tengo que aprovechar. Para dar un ejemplo, quizás me equivoque, pero puede servir. En el Perú, un niño de 6 años tiene que aprender a leer y escribir. Si no lo hace a esa edad, puede hacerlo, sí, a los 10 años, y le va a costar muchísimo. Entonces, hay condiciones evolutivas que hay que aprovecharlas en el momento adecuado. Por eso es que es importante ahí históricamente, ahí con ese chico, orientarlo para que aproveche
esos periodos evolutivos que tiene en miras a su desarrollo integral. Luego también, ¿por qué hay que orientar a los chicos? Bueno, ustedes y yo sabemos perfectamente, no tengo nada que decir, de todas las falencias que hay en la sociedad. Y ustedes se ponen a pensar con toda seriedad, díganme ustedes cuáles son los mayores impactos que acogen, más que acogen, mayores impactos que hacen daño a la escuela. O mejor dicho, que le hacen hacer trabajar más a la escuela. No son los de aprendizaje. No es tampoco la tecnología. ¿Qué es lo que más afecta a las escuelas? Los temas socioemocionales. Los niños que a veces no se les trata con cariño en sus casas. Los padres de familia que no asumen su compromiso y no les dan la atención debida. La indiferencia de muchos chicos. Las familias que están pasando momentos muy delicados y hay riñas entre ellos. Entonces, claro, el consumismo, en fin, hay tantas cosas que impactan en los chicos. O sea, los chicos son vulnerables, efectivamente, pero por negligencia de una sociedad que los ha puesto así. Y todo eso rebota en los colegios. Yo sí creo, honestamente, que un tema de tutoría es lograr, tanto en los colegios particulares como en los colegios no particulares, lograr que ningún alumno termine el colegio sin que una vez le hayan preguntado, mirándole a los ojos, ¿cómo estás? Si el chico es invisible en su casa, porque mamá y papá trabajan, o simplemente porque no le dan, por indiferencia, pues no los quieren, ese chico tiene que hacerse visible. ¿A dónde? En la escuela. ¿Y cómo se hace visible en la escuela? No estudiando más, lamentablemente. Entonces, si vamos nosotros rascando, vamos a llegar a temas emocionales que los chicos pobres, los chicos jovencitos, no les damos. Se habla mucho, se cacarea mucho los derechos de la educación, pero en verdad hay muchos niños que la pasan mal. Y todo eso rebota en los profesores, que son para mí los verdaderos educadores de esta pandemia, los que efectivamente han sacado adelante las cosas. Y no lo digo porque están ustedes acá, sino porque es verdad. ¿A quién están diciéndole que hay que ver el tema emocional el próximo año? A los profesores, a los colegios. Muy bien, sigamos para... ¿Cuáles son los cauces de la orientación? Que yo sugiero para que ustedes puedan aprovechar. Uno, fundamental, que no cuesta mucho, es la observación. Es mirar, es observar a los alumnos, tanto en el aula como en los lugares menos estructurados. En los ambientes extracurriculares, por decir, si se puede, pero en el momento que uno está, mirarlos. Cuando uno ve a un niño jugando, descubre, como son espontáneos, descubre maravillas. Descubre comportamientos reales. Si a un alumno lo ve conversando con otro, se da cuenta de cómo gesticula, el énfasis que pone a las cosas que le interesan, etc. Es interesante cómo uno puede conocer mirando a la gente. Y luego también esto que uno mira, luego lo integra en sus clases. Ustedes se han puesto a pensar. Cuando el profesor ve al chico que ha hecho una buena jugada digamos, en el momento que consiguió en el recreo, una buena jugada del niño, y luego la dice públicamente en el aula, ¿no tienen ustedes idea del impacto que eso genera en este muchacho? Y además el vínculo que genera con el profesor. El otro cauce, ya lo dije, es la corrección. Cuando a mí me corrigen, es porque me quieren. Porque valoran mi futuro. Al principio uno reacciona
es que es así. Ningún hijo, ningún alumno reacciona siempre bien, ni siquiera un trabajador reacciona bien de primera instancia cuando lo corrigen. Es lógico. No nos gusta que llame la atención. Pero luego aprovechamos la oportunidad, pensamos con tranquilidad y lo valoramos. Entonces el que corrige tiene que tener la valentía de asumir ese mal momento. ¿Pero por qué? Porque está interesado en el bien de ese muchacho, de esa muchacha. Luego, el ejemplo. Del momento que el profesor se para en el aula, ese profesor comunica. Comunica con sus palabras, comunica con sus gestos, comunica hasta virtudes. Por ejemplo, si el profesor llega puntual, está comunicando una virtud, está comunicando dos virtudes. La puntualidad y que los chicos le importan, y porque le importan, llega siempre a tiempo. Y los alumnos, que pueden ser 30, pueden ser 40, que hay de todo, hay listísimos, leen perfectamente los mensajes que el profesor, queriendo sin querer, transmite con su cuerpo o con sus actitudes. Yo lo digo, lo he escrito además. 2 ojos ven a 30 alumnos. 60 ven a un solo profesor. Y cada chico lo ve desde su perspectiva personal. Por lo tanto, todos los chicos están sacando de jugo al profesor. Hay unos que no, pero la mayoría sí. El ejemplo es fundamental. Luego la autoridad. La autoridad no es el poder. O sea, el poder tiene un límite, que es procurar que los chicos, por justicia, atiendan las clases. Porque hay alumnos que con ruido no pueden atender, otros que prefieren tal cosa. O sea, por justicia tiene que haber un tal porte en el aula para que ninguno se quede sin aprender. Cuando se logre, ya el poder deja de ser importante, porque ya se logró. En cambio, la autoridad es otra cosa. La autoridad es la ascendencia que el profesor tiene ante los alumnos, porque los quiere, porque los conoce, porque tiene porque cumple su palabra, o lo que fuera. Esa autoridad es la que nos permite, como le permitió a Jesucristo, llegar al corazón del alumno, del joven. La autoridad nos permite a nosotros llegar a formar al chico, porque el chico confía en el profesor. Lo fundamental en la educación es la confianza. Yo creo en ti, profesor. Y el profesor dice, yo creo en ti, alumno. A partir de esa relación se puede conseguir muchas cosas. En el tiempo, sin metas escandalosas, sino simplemente como parte ordinaria de la relación profesor-alumno. Pero hay que confiar. Confiar de veras. Sin dudar. Hoy día desconfiamos. Una de las cosas que ha ocurrido con la pandemia, favorable, es que los directores de los colegios han confiado en sus profesores. Ahora ellos son los que manejan el colegio de sus casas. Y las cosas han funcionado. Han funcionado. Pero a veces tenemos el afán de controlar todo. Y la educación es un tema de confianza. El director debe confiar en los alumnos. Perdón, el director debe confiar en los profesores. Los profesores en los alumnos. Los padres de familia en el colegio. Pero cuando quieren introducir elementos precarios que ponen unos en contra de otros, la educación es la que pierde. Pero más que la educación, profesores, es el alumno el que pierde. Porque él es el que está en proceso de formación. En cambio, los profesores ya están logrados. El niño que está con ganas de tener un futuro impresionante, pierde porque ponen a unos contra los otros. Otro elemento es el trato personal. El diálogo. Para orientar hay que personificar. O sea, la orientación no es, vuelvo a repetir, no es una cosa masiva. Es una cosa,
de uno a uno. Yo sé que es difícil, pero si hablamos de educación, porque acá me han dicho es educación religiosa, educación es eso. Si ustedes me dijeran instrucción religiosa, bueno, pero es educación religiosa. Y además la educación es esa, es el trato, es uno a uno, porque el chico, él en concreto, tiene que hacer caso de lo que le estamos planteando. Fíjense ustedes, hay un solo verbo que define la educación, que es querer. Que el profesor quiere enseñar y que el alumno quiera aprender. Pero para llegar a que ese querer se mueva, se requiere de la parte del director animar y estimular al profesor. Y de la parte del profesor se requiere atender al alumno en su condición de persona. Porque claro, para que el cambio sea significativo en la biografía del alumno, es necesario procurar su participación. Eso quede claro. La educación no funciona por decreto ley, por reglamentos. Funciona cuando el chico entiende que esto es bueno para él. Y al mismo tiempo, el que me lo dijo. Yo creo en el que me lo dijo. Ya voy a ir acabando. El profesor es un convocador de excelencias. Entonces, claro, para convocar, el profesor tiene dos elementos. Primero, los argumentos, su contenido, lo que dice. Tiene que respaldar las normas, las indicaciones con argumentos sólidos, coherentes. Y luego también con su ejemplo. Porque las excelencias que son los chicos, para convocarlos, lo que yo tengo que procurar es que quieran ellos, quieran lo que yo les estoy proponiendo, quieran, no tengan que hacer, sino quieran hacerlo. Entonces, si yo no tengo un discurso interesante, un discurso coherente, que luego lo respaldo con acciones, no puedo convocar. Y ustedes me dirán, oiga, pero usted no hablaba nada del tema académico. No habla usted pues de las evaluaciones y tal. Bueno, no habla, ¿saben por qué? Porque ese es un medio para formar a los chicos. Porque tras unas notas hay una persona. Tras un aprendizaje hay un niño y una niña que tienen nombre propio y preocupaciones propias. Y además la inteligencia, que busca siempre la verdad, sabrá hacer las cosas y aprender cuando quiere, como ha pasado con Julio Cetello, por ejemplo, y con muchos que han aprendido porque han querido hacerlo. No es que yo me desentienda de la parte pedagógica, es que tenemos que darnos cuenta que sobre el alumno está la persona. Y por lo tanto, la cosa que yo le digo es que lo que hacemos es facilitar el ambiente para que él se dedique a aprender, porque finalmente todos tenemos que aprender. Yo acabo diciendo, cuando me preguntan a mí cuál sería el perfil del tutor, y acá acabo, mi querida Merly, voy a decir que el profesor, voy a definir con una sola condición, una sola característica: comunicar. Pero tiene que saber comunicar eficaz y eficientemente los contenidos de la materia que enseña. Comunicar con pasión el saber, el pensar, el descubrir y el innovar. O sea, el profesor tiene que ser un apasionado de pensar, de descubrir e innovar. Luego, comunicar con asertividad las indicaciones, las normas, de manera que logre que el chico entienda y haya un buen gobierno en el aula, porque sin un buen gobierno no funciona. Luego, comunicar a través de una escucha atenta y pausada al chico lo siguiente: qué bueno que estés aquí con nosotros. Y así lo confirmo en su singularidad. Qué grato es que estés acá en el aula conmigo. Es muy importante tu presencia.
Luego, comunicar las capacidades y las debilidades del alumno, pero de modo positivo. Que no lo endiose ni tampoco que lo hunda, sino que lo anime a seguir luchando. Y luego, comunicar con su cultura, perdón, con su conducta, todos los bienes y las cosas buenas que tiene su propio colegio. Porque todos los colegios, públicos y no públicos, tienen cosas muy buenas que hay que comunicar. Y finalmente, ese profesor comunica un encuentro entre singularidades, la del profesor y la del alumno, con un solo objetivo, que es formar. Y esa es la tutoría que puede ayudar muchísimo a la educación religiosa. Los profesores tienen mucho trabajo que hacer, más ahora, donde todo parece incierto, donde los alumnos están medio desenfocados. La certeza, el afecto y el conocimiento del profesor serán los únicos pilares que sostengan a los chicos. Y no es hablar de modo tremebundo, es así. El rol histórico que tenemos las escuelas es fundamental en este siglo XXI. Más los profesores todavía. Por eso yo termino rindiendo un homenaje a la labor que hacen ustedes, profesores de ONDEC. Un homenaje real y cierto. Que sin su aporte, evidentemente, la educación religiosa no llegaría a muchos lugares. Mi homenaje sincero y mi agradecimiento en nombre de Perú por lo que hacen ustedes por tantos chicos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Edistio. Yo me quedo con dos frases que usted también acaba de transmitir, no sé si las hago llegar a usted, ¿no? Qué bueno tenerlo aquí con nosotros y qué grato tenerlo aquí con nosotros en este webinar. Estoy segura que la misma sensación o sentimiento tienen los docentes que hoy lo están escuchando vía el Facebook Live de la Oficina Nacional de Educación Católica. Y dos palabras claves que usted ha mencionado también, el comunicar y yo rescato el orientar, ¿no? Es el papel como tutores en educación religiosa. Orientar, como usted lo mencionó, ayudar a nuestros alumnos a descubrir ese norte y ese oriente. Ahora vamos a dar pase al profesor Aldo Farro, que nos está acompañando también el día de hoy y quien nos va a hacer llegar todos sus comentarios y su apreciación de la exposición del profesor Edistio. Te escuchamos, Aldo. Muchísimas gracias, Merly, por el pase. Excelente exposición del señor Edistio Cámara, doctor. Muy bien, nos ha señalado dos vertientes bien importantes que yo voy a resaltar y dar un aporte humilde a esta exposición para poder cerrarla de alguna manera adecuada. Entonces, en primer lugar, el doctor Edistio habló sobre el tema de la orientación, ¿no? Y cómo este tema de la orientación va a ser importante en la medida que el valor y el aporte de la tutoría sea adecuada en la educación religiosa. Es decir, ¿se puede decir que hay un aporte, hay un valor importante en la tutoría? Sí, sí hay, pero en la medida que esto se lleve de manera adecuada, ¿correcto? Eso en primer momento. En un segundo momento podemos hablar de la misión del docente aquí, ¿no? Con la tutoría y la educación religiosa, porque esta es una vocación, ¿no? Lo que ustedes tienen no es simplemente ya yo cojo y enseño, sino que acá hay una misión, ¿no? Y la misión del docente es concretar la orientación teórica y que los chicos, los alumnos, la puedan llevar a una vivencia, a una vida práctica, ¿no? Esa es la clave, pienso yo, de este aporte que le da la tutoría a la educación religiosa en un primer momento, enfocándolo, como bien lo decía el señor Edistio Cámara, ¿no? En un segundo lugar, para ir profundizando en la idea de tutoría y este sentido que tiene de orientación y cómo se debe aconsejar al alumno, definitivamente en este contexto virtual, ¿no? Nos ha llevado a tener retos muy sui generis, ¿no? Entonces no es lo mismo hacer tutoría como lo hacíamos yendo al aula. No es lo mismo hacer tutoría frente a una pantalla que de una manera presencial. No hay esa comunicación, ese vínculo, ¿no? Que hace efectiva esa tutoría. Entonces, bajo ese punto, se me viene a la mente una frase que dice el Papa Francisco, ¿no?
salir al encuentro, ¿no? Entonces, si es que efectivamente esta pandemia nos lleva hacia un reto, hacia un empezar, yo creo que con esta frase que dice el Papa Francisco, nos va a permitir retarnos a nosotros mismos. Y en ese caso, nosotros podemos idear en esta educación religiosa, porque muchos son profesores de educación religiosa, entonces podemos ver maneras creativas para que el alumno pueda responder también a esta formación. No sé, yo he escuchado, conversando con colegas que enseñan religión, me han dicho, yo a mis alumnos, por ejemplo, los hago escuchar misa en familia y me mandan una foto. ¿No? Es una forma de que hay una respuesta a la educación religiosa, no solo teórica, sino práctica. De un segundo momento otro me dijo, no, mira, yo promuevo retos para que recen un denario y se juntan 5 o 6 chicos del salón y me mandan una foto. Esa es otra iniciativa. Otro me dijo, más interesante, hacemos videos cortos como una especie de sketch para que los chicos puedan hacer parábolas, para que puedan representar el evangelio, y es una forma como estamos educando. Igual enseña religión, pero es una manera más dinámica, ¿no? Entonces eso nos abre un panorama nuevo, esta educación virtual, que también es positiva en la medida que podamos nosotros saberla aprovechar, ¿no? Pero esto es una serie de resumen de lo que nosotros podríamos aprovechar. Pero voy al tema de la educación religiosa, ¿no? No solo la tutoría da ese aporte a la educación religiosa. La educación religiosa también le da un aporte a la tutoría y de manera integral, ¿correcto? Porque esta tutoría, si la vemos de manera más práctica, le va a dar al alumno esa base humana, esos valores, esas creencias, ¿correcto? Que se necesitan para que el alumno pues tenga por lo menos una base humana para que pueda recibir la religión. Si nosotros no hacemos un campo humano en el chico, él no va a poder recibir esa religión porque no va a tener creencias, no va a tener principios morales. Eso es muy importante, ¿no? Entonces la tutoría te da la base humana para que luego venga la educación religiosa, ¿no? Es como un complemento, ahí hay un vínculo potente. Por eso es la importancia de la tutoría y el aporte que le da la educación religiosa. Imagínense ustedes, si no tuviéramos un país sin creencias, sin principios, sin cultura, ¿qué sería del país? Ahí está el trabajo del profesor, del docente en la tutoría, donde tiene que inculcar el amor al país, la cultura, la música, las tradiciones. Y justamente con la educación religiosa va a complementar en forma integral al alumno para que él pueda pues caminar en esta educación que nosotros los docentes tenemos que afianzar, sobre todo en creencias, en vida de piedad, en vida de fe, ¿no? Lo complicado es que la teoría se lleve a la práctica, ¿no? Y esa es la misión de la educación religiosa. Y aquí también me viene a la mente un papa muy querido, que es Juan Pablo II, ¿no? Él tiene una encíclica que dice Fides et Ratio, ¿correcto? Donde ahí pone el tema de fe y razón. Yo hago un paralelo, ¿correcto? Hago una especie de similitud, semejanza entre la tutoría, pensando en una base humana, en la razón, y la educación religiosa, que es la fe, ¿no? Ahí podemos hacer un gran vínculo que nos puede llevar a una clave para poder desarrollar de la mano esta vida como docente que tiene que ser reflejada en el día a día del alumno, ¿no? Eso es una figura importante. Ahora, también en el caso de la referencia, ¿quién es el maestro? ¿No? ¿Quién es el tutor? Como bien decía el señor Edisto Cámara, Jesucristo. Jesucristo es el maestro, ¿no? Tú ves a él una persona con valores, una persona que cuando hablaba tenía autoridad, ¿correcto? Y eso nos lleva a tener un ejemplo a quien seguir, si es que ahora no tenemos alguien o referente que podemos seguir. Y voy terminando mi participación con una frase que extraje del Papa Benedicto XVI, que lo hace en un discurso en el año 2009, un 27 de diciembre, ¿no? Y habla de la educación y dice lo siguiente: el sentido auténtico de la educación, dice él, cristiana, es el fruto de una elaboración que siempre ha de buscar entre los educadores y Dios. Quiere decir que el vehículo para que el alumno, para que el estudiante, para que el alumno reciba la educación religiosa, va a ser justamente el ambiente y el espacio necesario para que pueda palpar a Dios en ese camino. ¿Y a quién señala? A los educadores y a Dios.
eso es clave, creo yo, para ir cerrando este camino, ¿no?, de la tutoría y la educación y cómo ambas se complementan. Además, creo que la tutoría, a mi perspectiva, es el espacio y el tiempo donde vamos a poder llegar a ese objetivo para que se dé el aporte a la educación religiosa. Finalmente, quiero resumir y concluir que si nosotros en este ámbito o en esta era virtual hemos podido salir adelante con la educación religiosa, imaginémonos lo que podemos hacer regresando al aula, ¿no? Esto es un gran mensaje que nos deja y que no hay que perderlo de vista, porque al final lo que hemos logrado aquí podemos hacerlo el doble cuando regresemos a las clases presenciales, ¿no? Creo que los docentes peruanos, con pocos recursos, pero sin embargo con mucha valentía y mucha pasión por su vocación, han sacado adelante los colegios peruanos, ¿no? Y eso no es menos ni desamerita, ¿no? Mucho se les ha resaltado a los doctores, a los militares, policías, pero el docente peruano también ha hecho lo suyo, ¿no? Y si la educación sigue, la cultura sigue, los valores siguen, las creencias siguen. Eso es un poco lo que yo les quería comentar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Aldo, por tu aporte, muy importante y significativo. Rescato algo que mencionaste, que es la educación religiosa tiene la tutoría, pero la tutoría también tiene aporte de la educación religiosa. Y mucho más en estos tiempos en los que estamos viviendo, que es un tiempo de coyuntura, un tiempo de pandemia, donde el papel del docente, de todas las áreas y en especial del docente de educación de religión, se ha visto evidenciada, ¿no? Como ese apoyo, como esa persona orientadora para cada uno de los alumnos de todos los niveles educativos con los que trabajamos en nuestro país. Tenemos algunas preguntas que nuestros oyentes, que nuestras personas que nos han visitado en la página nos han hecho llegar. Voy a precisar 3, vamos a ir en orden. Voy a primero decir la primera pregunta y que tiene que ver mucho justo con el tema de esta coyuntura, de la pandemia, ¿no? Nos pregunta un docente, si estamos hablando de tutoría y del contacto que tiene que haber con nuestros alumnos, ¿cómo podemos ganarnos justamente esos alumnos en una época de pandemia y sobre todo cuando se tratan de alumnos nuevos? Es decir, nuestra pandemia inició en marzo, justo días antes que inicien las clases presenciales. Muchas escuelas no llevaron clases y muchos docentes les tocó afrontar este reto de trabajar con sus alumnos sin siquiera conocerlos porque habían alumnos nuevos. Entonces la pregunta es, doctor Edistio, ¿cómo ganarse esos alumnos para trabajar con ellos la tutoría si en algunos casos no los conocíamos? Muy bien, gracias por la pregunta. Es cierto que la situación actual, virtual, ha hecho que las cosas sean más complicadas. Pero también es verdad que si existe la intención de conocer, uno puede perfectamente llegar al alumno, ¿no? O sea, ¿cómo conocer incluso a los nuevos? Yo creo que este es por ejemplo, puedo aprovechar la coyuntura del webinar que me han invitado. Antes de salir a hablar con los profesores había una sala como antesala, ¿no? Entonces, me parece a mí que es uno de los trucos que uno puede utilizar. Por ejemplo, si la clase comienza a las 9 de la mañana, invitar a los nuevos a 4 o 5 minutos antes a esa sala y el profesor preguntarle cómo se siente, habla uno por uno. Eso es una manera muy puntual y luego por grupitos siempre, 2 o 3, puede uno invitarles a conversar. Es una manera. Otra manera también es simplemente que el profesor a un alumno le dé como un encargo muy puntual, por ejemplo, necesito que si es de primaria, que me colorees esto, ¿no? O sea, trato de personificar al chico, distinguirlo, sea invitándose a la antesala, o sea, dándoles un encargo que haga al chico sentirse que efectivamente lo han reconocido por los demás. Y esa es una manera de conocer al chico. O sea, no hay mucho más porque no tenemos la limitación de la virtual, pero sí se puede.
Si queremos, sí se puede. Y los chicos añoran que los distingan y que los conozcan. Gracias. Aldo, ¿quieres aportarnos algo con respecto a esta pregunta? Sí, sí, por supuesto. La pregunta es bien interesante porque es un reto responderla, pero creo que puede ser respondida, ¿no? En primer lugar, creo que aquí entra el talento del profesor. Eso es fundamental. Aquí es el profesor donde tiene que ingeniarse para llegar al alumno. Por ejemplo, yo dicto clases, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago yo, por ejemplo, para responderle de manera práctica a este profesor que hace la pregunta, ¿no? Cada vez que inicio clases, saludo a cada alumno, ¿no? Le pido que abra su cámara y lo saludo uno por uno. Y me voy acordando ciertos detalles que ayudan que el alumno, cuando lo vuelva a saludar una segunda o tercera vez, pueda él enganchar con el profesor. Por ejemplo, hay un chico hoy día mismo, ¿no? Que es muy hincha de la selección, por ejemplo, ¿no? Entonces había puesto su fondo de Perú y le mencioné algo del partido y el chico quedó pues feliz, como dice el señor Esto, tú le mencionas un detalle que te acuerdas y el chico engancha con el profesor, ¿no? Entonces, esos tipos de detalles en la era virtual también te pueden ayudar o encargarles pequeñas cosas, ¿no? Entonces, tú dime cada vez que me olvido de grabar la clase, hazme acordar. El chico se acuerda de ti, ¿no? Entonces, yo he tenido ese efecto que me han contestado por el Día del Maestro, me han escrito chicos que yo nunca he hablado con ellos, felicitándome por el Día del Maestro, ¿no? Entonces, eso es un pequeño tip, unos pequeños alcances que podría dar, ¿no? Y qué interesante los tips que nos estás brindando, profesor Aldo, porque estoy segura que nuestros docentes peruanos somos muy creativos, ¿no? Y esa creatividad justamente se ha evidenciado en esta pandemia, donde hemos tenido que tener y buscar las estrategias para poder comunicarnos con nuestros alumnos. Y tomando en cuenta esto que nos mencionaba el profesor Edith y el profesor Aldo, de qué forma nosotros nos comunicamos con nuestros alumnos para poder lograr no solamente los indicadores de nuestra área o nuestros desempeños, sino también nuestro rol como docente, que es orientar y trascender en cada uno de nuestros alumnos, nos llega una pregunta que es muy particular, porque nos dice, sí, como docentes lo estamos haciendo, estamos llegando a nuestros alumnos, estamos buscando las formas, con las dificultades, con los problemas de red, de repente con regiones de nuestro país que nos están escuchando que no tienen mucho acceso a medios de comunicación, pero están buscando la forma y nos preguntan, pero esa forma de conversar por teléfono o escuchar de repente solo por un WhatsApp o por una computadora, ¿será igual que el contacto personal? O sea, ¿logramos al final nuestros objetivos que queríamos con ellos? ¿Qué nos puede decir, doctor Edistio? A ver, es bien interesante la pregunta, ¿no? De hecho no es lo mismo. O sea, cuando un niño está mal del estómago, un niño pequeño está mal del estómago, lo que hay que darles es una sopita de pollo. No es lo mismo que la comida ordinaria cuando está sano, es lógico. Pero esa dieta de pollo le va a ayudar a que se mantenga hasta que mejore. O sea, hoy en día estamos en un proceso de salir de la pandemia, por lo tanto, todas las posibilidades de contacto hechas, establecidas en esta circunstancia, tienen mucho valor. Porque responden a una coyuntura y a una realidad. Y el profesor que sabe su profesión es el que responde de acuerdo al contexto. Eso está claro. Ahora bien, el día que esta situación, que no es la que queremos, que no es normal que va a pasar, llegaremos a lo presencial y será distinto. Sí quiero decir una cosa, antes de que pase, es que claro, pero sí es interesante lo siguiente, la reflexión que hago yo es que la profesora, entiendo, lo que quiere decir es, en verdad yo extraño, dice la profesora, conversar con cada uno. Entonces quiere decir que esa profesora o ese profesor ha reflexionado en torno de lo importante que es el trato personal. Entonces, esa reflexión lo debe llevar a lo siguiente, a que cuando regresemos a la presencia, que procure estar presente de un modo nuevo. O sea, no es que va a cambiar la relación con el profesor, con el alumno, es que tiene que estar con un nuevo modo de estar presente. Y eso lo va a lograr en la medida que ahora respondamos de acuerdo a la realidad, pero también pensemos
en cómo debemos hacer las cosas cuando esto mejore. Y le aseguro que este nuevo modo de estar presente va a ayudar a que las escuelas peruanas salgan muy alto en la medida que los profesores hayan pensado y aprovechado positivamente esta situación. Gracias. Gracias, doctor Edicio. Aldo, te escuchamos si nos quieres aportar con respecto a esta pregunta. Sí, correcto. Es una pregunta también compleja porque de por sí no hay respuestas totalitarias o que nos den algo meramente certero a mi perspectiva, pero lo que sí podría decir es que la pandemia nos hace replantear los objetivos, ¿no? Es decir, tú tienes ciertos objetivos al inicio de año, la pandemia nos cambió todo. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, pienso yo, es replantear los objetivos, ¿correcto? A partir de ahí vas a alcanzar los objetivos que tú meramente vas a poder en esta era virtual, ¿no? No vas a lograr lo mismo que en lo presencial, porque no hay ese vínculo, definitivamente es prácticamente imposible. Pero sí replanteando los objetivos creo que puedes lograr a la medida del alcance ciertos objetivos. Y en base a eso tienes que dar tu mejor esfuerzo, ¿no? Hacer lo mejor que puedas para lograr esos objetivos que te vas a trazar para ser nuestra mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Eso es lo que podría decir yo. Gracias, Gracias, Merly. profesor Aldo. Y tenemos una última pregunta que también, como decía el profesor Aldo, nuestros docentes hacen preguntas muy importantes, muy curiosas, sobre todo por la coyuntura que estamos viviendo y queremos también nosotros poder ayudarlos y guiarlos porque por algo nos están haciendo justamente estas preguntas. Y hay una muy importante que la he seleccionado de muchas que nos han hecho llegar, porque durante esta coyuntura se ha hablado mucho de los temas académicos, ¿no? Los padres de familia se han centrado en que si de repente las estrategias que está dando el ministerio hacen o logran que los alumnos puedan aprender estos contenidos, digámoslo de esta manera, curriculares, ¿no? Pero nuestros docentes nos preguntan y se preocupan, hablando de tutoría, ¿cómo es que nosotros como docentes de educación religiosa o como tutores podemos sensibilizar a los padres que hoy en día es importante y primordial que nosotros eduquemos a los alumnos para que ellos puedan hacer frente a una crisis, ¿no? De repente se ha hecho mucha prioridad a estos temas académicos, no en todos los padres, pero sí en algunos, y nuestros docentes tienen esta pregunta: ¿cómo como tutores sensibilizar a los padres para que ellos también puedan ayudar a sus hijos, ¿no? Bueno, me parece lo siguiente. Lo que dice el profesor es una realidad que se ha cruzado. O sea, de hecho, había una idea muy lineal de las cosas. Los padres de familia están acostumbrados a un estilo educativo muy particular, donde efectivamente se privilegia la instrucción, porque es verdad. Entonces, esta situación ha hecho un pare. Y en este pare, lo que ha pasado es que se han detenido los roles y se han ido confundiendo. La casa comenzó a ser escuela y trabajo. El colegio dejó de funcionar como tal y también los profesores fueron a la casa. Entonces, claro, y la tendencia era seguir linealmente, cómo enseñar los mismos contenidos de la vez pasada. Pero olvidamos que le habíamos propuesto otros retos para desarrollar otras posibilidades, otras capacidades. Entonces, los profesores que se han dado cuenta que efectivamente estamos en un proceso nuevo de aprendizajes, de acuerdo al contexto, son aquellos que pueden decir a los papás: oiga, mira, tus hijos han aprendido a lo siguiente, a ser pacientes, han aprendido a convivir con sus hermanos, han aprendido a vivir con familia, por un lado, han aprendido a estudiar, han aprendido a soportar. O sea, ha habido una riqueza de aprendizajes impresionantes, pero seguimos pensando en lo utilitario. ¿Usted sabe lo que significa que muchas familias han regresado a su casa y hayan dado cuenta de lo que tienen entre manos? Entonces, claro, eso no se dice. Igual el chico. ¿Usted cree que el chico no ha aprendido cosas? Lo que usted me decía. Entonces, claro, ese persona tiene que preocuparse. Lo que tiene que comenzar a darse cuenta, en este contexto, qué aprendizajes el chico se ha hecho acreedor y luego hablar con los papás y animarlos.
Lo que no aprendió de historia, lo aprendió como persona, lo aprendió como hermano, como hijo, como amigo, como lo que quieran. Y lo aprenderá después, como historia la tomará después. Por eso yo creo que es un tema de responder a la realidad. Y es lo que se llama la flexibilidad, que solamente la tienen los buenos profesores que se dan cuenta, como este profesor, que es necesario utilizarla ahora y transmitirla a los papás. Gracias, profesor Edistio. Aldo, estamos seguros que también nos quieres compartir una opinión. Sí, un poquito para redondear la idea, creo que esta frase podría también responder a la pregunta. No puede haber escuela sin familia. Definitivamente creo que eso ha sido, o por lo menos en nuestro país, en nuestra coyuntura, ha sido uno de los detonantes, uno de los tantos detonantes que ha costado la sensibilización a los padres de familia, ¿no? Esto evidencia justamente que la escuela ha estado un poco aislada de la familia. Aparentemente puede ser que el padre vaya a recoger al hijo, lo lleve a la escuela, pero hasta la puerta. Pero ¿dónde está el vínculo? Que eso es lo más importante. Y eso es lo que justamente el profesor dice, ¿no? ¿Cómo sensibilizamos a los padres de familia? En primer lugar, creo que hay que replantear eso y hacer una concientización de la importancia de la escuela en nuestro país. Si el Estado no lo puede hacer porque tiene muchas otras actividades, los colegios lo tienen que hacer. Los mismos profesores tienen que concientizar a los padres de familia de la importancia de la escuela. Eso en primer lugar. Involucrar en las tareas a los papás y a los hijos, ¿correcto? No sé, dejar tareas un poco creativas para que el papá esté con el hijo. No sé, hay formas. Yo veo profesores que hacen sketch familiares y mandan su video y involucran. Es una forma bonita de poder involucrar a la familia ahora que se puede y que están todos juntos. Luego, como segunda idea y final, la escuela tiene que hacerse visible, ¿no? Si la escuela no se hace visible, pierde fuerza. Y la fuerza no se puede perder, ¿no? Justamente cuando nosotros dejamos de hacernos visibles, perdemos. ¿Y eso cómo se logra? Sabiéndose explicar, ¿no? El profesor, el tutor tiene que hacerse valer y explicar al padre de familia por qué es importante la escuela. En la medida que uno convenza al padre de familia va a entender y va a aceptar eso. Y ahí se logra esa sensibilidad, pienso yo, ¿no? Esa sería la respuesta. Muchas gracias, Aldo, por todas tus sugerencias desde tu experiencia docente en aulas, ¿no? De educación básica también. Muy bien, estamos llegando ya a la parte final de este webinar. Quisiera de repente, antes de agradecer la presencia de cada uno de ustedes y de las personas que nos están visualizando, pedir al doctor Edistio unas palabras finales para ir cerrando este webinar. Muchas gracias. Yo solamente quería terminar diciendo lo siguiente, ¿no? El esfuerzo que despliega, en este caso ONDEC, y también los profesores de educación religiosa, me parece que es muy loable y al mismo tiempo las preguntas que han sido solamente seleccionadas dan una idea de efectivamente de una vocación que se puede tocar, ¿no? Y esta vocación hay que alimentarla y hay que estimularla, ¿no? Es verdad que las autoridades probablemente estén con muchas cosas, como bien decía Aldo, de modo muy elegante, ¿no? Yo creo que está en cada uno de nosotros, en cada uno de los profesores, saberse como miembros de un país que quiere mejorar. Y un país además religioso, un país que tiene una cultura occidental cristiana y que depende mucho de los profesores. Yo me quedo con la frase final, con la frase que dije al principio, ¿no? El siglo XXI nos espera a nosotros con un nuevo modo de estar presente. Porque lo que cambia no son las relaciones entre profesor y alumno, cambia es cómo vemos nosotros ahora lo que hacíamos hace un año atrás. Cómo valoramos la familia, cómo valoramos la escuela, el aula, a los alumnos, mi profesión. O sea, esto va a permitir que seamos nosotros los profesores, seres con carne y hueso, que saquemos adelante la educación peruana, ¿no? Y al mismo tiempo agradecer una vez más este bonito espacio que nos han brindado previo al Congreso Internacional de Educación Católica, ¿no? Gracias, doctor Edistio. Profesor Aldo, también escuchar usted de repente sus palabras finales para ir cerrando el webinar. Yo solo quiero agradecer la invitación de ONDEC, ¿no? Que muy amablemente la hicieron llegar.
antes que nada, resaltar la importancia de agruparnos, ¿no? Mientras que cada uno intente hacer por su parte individual fuerza para cobrar la educación religiosa, es muy difícil. Creo que este es un espacio adecuado donde los docentes, me refiero a UNDEC, tienen la oportunidad de agruparse y hacer fuerza para que cuando hayan algunas cosas o tipo de normas que no vayan con lo que nosotros pensamos, por lo menos agruparnos y defenderlos, ¿no? En grupo, ¿no? Esa es la importancia que carece nuestro país, ¿no? Todos nos digregamos por todas partes. La unidad logra cosas importantes, ¿no? Entonces, por eso venimos, porque sabemos de la línea, del propósito de UNDEC, y justamente queremos aportar con ello, ¿no? Yo quiero agregar y agradecer simplemente la invitación, y con mucho gusto he podido compartir algunas experiencias con ustedes. Muchas gracias, profesor Aldo, muchas gracias, profesor Edistio. Y justo como lo mencionaba el doctor Edistio, este webinar es una antesala para nuestro 6º Congreso Internacional de Educadores Católicos, al cual justo le hemos denominado el sentido de la educación religiosa frente a la nueva normalidad. Congreso que se llevará a cabo el día 3, 4 y 5 de noviembre, a la cual están todos invitados, y seguramente contará con la presencia de muchos de nuestros docentes como asistentes, ¿no? Una vez más, agradecerle la presencia al profesor Edistio Cámere, al profesor Aldo Farro. Sus aportes para nosotros son muy valiosos, y también para cada una de las personas que nos han visualizado, que han sido casi 450 personas que nos han seguido por el Facebook Live de la Oficina Nacional de Educación Católica. A ellos, a las personas que nos han seguido, quiero hacerles la mención que ahora está apareciendo un link de acceso para aquellas personas que han sido parte del webinar y que desean adquirir o acceder a la constancia. Recordarles que en ese link se les va a pedir un correo electrónico, y que es importante que lo escriban de forma correcta, porque si hay alguna letrita que está mal, no les va a llegar este correo de confirmación. El link solamente estará habilitado por 40 minutos, desde este momento que ya salió, y ustedes pueden ir llenando ese formulario. Luego el proceso para adquirir la constancia va a estar en un promedio de 7 días, y ya nuestro coordinador encargado del área se va a comunicar vía correo electrónico Gmail. Vamos a ir ya dando el cierre a este webinar, ¿no? Que tuvo como tema principal el aporte de la tutoría a la educación religiosa. Gracias, doctor Edistio, gracias, profesor Aldo, y estamos seguros que la oficina, al igual que ustedes, vamos a estar en contacto, haciendo siempre las alianzas por la educación de nuestro país. Que tengan buenas noches y a disfrutar el partido de Perú hoy día. Gracias, cuídense. Gracias a ti, gracias. Quiero caminar